eh, podemos pasar a otro diagrama. Yo creo que tenemos otro diagrama en el cual, no sé si lo vamos a ver mejor, si no volvemos a poner este. Este diagrama nos explica la forma de clasificar los vehículos en la tradición antigua o Nyingmapa, es la que tenemos acá, y en la tradición moderna, o más bien moderna no es correcto porque no es moderna, es nueva, o Sarmapa, que es esta que tenemos acá, no en letras negritas sino en las otras, en las letras más pequeñas, ¿verdad? Esta es la clasificación más conocida en Hinayana, Mahayana y Vajrayana. El Vajrayana dividido en tantras inferiores y tantra superior. Los tantras inferiores en Kriya Tantrayana, Charya Tantrayana y Yoga Tantrayana. Y el tantra superior es el Anuttara Yoga Tantrayana o tantra superior e insuperable. A veces nosotros pensamos que todos los sarmapas se adhieren a esta clasificación y todos los nyingmapas a la otra. Eso no es verdad. Hoy en día los sarmapas practican muchísimo la tradición antigua y en particular en tradiciones kagyupas tales como Drikung Kagyu, Drukpa Kagyu y muchísimos maestros Karma Kagyu también en todas las tradiciones Kagyu, pero también en los Sakyapas, por todos lados, y muchos Gelugpas, pero no todos los Gelugpas. Utilizan todos los tantras de los antiguos también, y utilizan muchas veces la clasificación de los antiguos, aunque no es lo que es originario de esas tradiciones, ¿verdad? Pero llegaron a asimilarse a tal grado que hoy en día se practican por igual las dos cosas, y muchos maestros tienen más conexión con la tradición antigua aunque pertenezcan a una tradición nueva. Bueno, entonces vamos a pasar a la clasificación antigua, ¿no? Bueno, aquí abajo tenemos las escuelas tibetanas, eso lo conocen ya ustedes, ¿verdad? Las escuelas más importantes. Ahí no pusimos la escuela Yonampa, que es otra escuela importante. No la pusimos porque esa escuela, en particular la tradición Gelugpa, la consideraba herética. Y entonces esa tradición terminó desapareciendo del Tíbet. ¿Cómo se llama? Yonampa. Yonampa. Sumamente importante. O sea, hoy en día, por ejemplo, Jamgon Kongtrul, este famoso gran maestro Kagyupa que nació en una familia Bumpo, pero que lo reconocieron como un Tulku Kagyupa, que fue uno de los maestros más importantes de la tradición Rimé en el siglo XIX, uno de los fundadores del Rimé, de lo no sectario. Él rescata todo su libro importantísimo sobre las escuelas budistas, sigue la tradición Yonampa y termina demostrando que esa es la forma suprema de entender a las escuelas filosóficas del Mahayana. Bueno, pero no la metimos acá. Bueno, volvamos a esto que es lo que nos interesa, los 9 vehículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la explicación que teníamos en el otro diagrama no aparecía esto de Hetuyana, vehículo causal, Palayana. No crean que eso es Falayana, como si fuera griego. Esto es sánscrito. Y en sánscrito cuando escribimos PH, la H hace que la P sea aspirada. Que no sea P, sino P. Eso es la PH, Palayana. Y por último, un vehículo que se encuentra más allá de la causa y el efecto. Ok, entonces el sendero de renuncia corresponde al Hetuyana o vehículo de la causa. El sendero de transformación corresponde al Palayana o vehículo basado en el fruto. Y el sendero de liberación espontánea corresponde al vehículo más allá de la causa y el efecto. Esto tiene mucho que ver con la forma como se originaron estos 3 distintos vehículos. ¿Cómo se originaron estos vehículos? Estos vehículos tienen su origen en cada uno de los 3 kayas de la iluminación. Así se explica en la tradición antigua. A veces las tradiciones nuevas, en particular en la escuela Gelugpa, y no crean que yo estoy haciendo tanta referencia a la escuela Gelugpa como diferencia porque tengo algo en contra de ella, sino simplemente porque
para que se entienda que hay una diferencia y se sepa cuál es la diferencia que existe, ¿no? Simplemente. Por lo general, se le atribuye el origen de los tantras, incluso de los Anuttara tantras, se le atribuyen al propio Buda Shakyamuni. En la escuela antigua, no. En las escuelas antiguas se dice que los tantras surgieron a través de los Mahasiddhas de Odiana y no a través del Buda histórico. Ahí hay una diferencia. Pero en todo caso es lo mismo, porque en las explicaciones Sarmapa de los orígenes de los tantras, no es el Buda en su forma física. Por ejemplo, la explicación que tenemos en el Tantra, Guhya Samaya, que es uno de los tantras Sarmapas, ¿verdad? Acerca de los orígenes de ese tantra, la explicación que está en la versión Sarmapa, porque en la versión Nyingmapa es distinto, pero en la versión Sarmapa tenemos una explicación según la cual el rey Indrabodhi el Grande de Odiana oyó hablar del Buda y entonces dijo que ¡ay, qué maravilla! Este sabio, yo quisiera tanto recibir enseñanzas de él, yo lo voy a invitar. Entonces todos sus ministros le dijeron, pero mira, él está ya enseñando en Magadha, en el centro de la India, por allá por lo que hoy en día es el estado de Bihar. ¿Tú crees que él va a venir porque tú, un rey por aquí, quieres que él venga? Y va a dejar a todos sus discípulos allá y se va a venir para acá y va a hacer un viaje no sé cuánto. Entonces él dijo, yo tengo mucha fe en el Buda. Tienen razón estos ministros, pero entonces yo lo que voy a hacer, en vez de invitarlo, voy a hacer una invocación. Desde el fondo, desde lo más profundo de mi corazón, lo voy a invocar. Y entonces invocó al Buda. Y el Buda, con su sarvañata, ya en el sentido del otro lado de la luna un poco, captó esta invocación y entonces se manifestó, se trasladó mágicamente, se dice, pero no es mágicamente, sino a través de una de las sabidurías del Sambhogakaya, que verdad, hay dos sabidurías del Sambhogakaya que son la sabiduría de la cantidad y la sabiduría de la cualidad. Y estas se ilustran, la sabiduría de la cantidad cuando Milarepa, hubo una gran tormenta de granizo y él andaba con Rechumpa, que es el maestro lunar de quien habló también Kempo el domingo, ¿verdad? Entonces Rechumpa fue corriendo a esconderse en una roca de la granizada y entonces fue a buscar a Milarepa después cuando terminó de granizar y oía que Milarepa cantaba y empezaba a buscar a Milarepa y no lo veía en ningún lado. Entonces empezó a seguir la voz y le pareció que la voz veía de un cacho, ¿se dice cacho aquí? ¿Un cuerno? Sí. Ok, un cuerno de yak que estaba tirado en el suelo, vacío, hueco. Y entonces se asomó dentro del cuerno de yak y ahí estaba Milarepa, y Milarepa no se había encogido, ni el cuerno de yak se había agrandado. Ahí estaba Milarepa en su tamaño normal, dentro del pequeñito cuerno de yak, sin que el cuerno de yak se hubiera agrandado. Eso es la sabiduría de la cantidad. Y la sabiduría, perdón, de la calidad. La sabiduría de la cantidad, en cambio, se ilustra con los funerales de Milarepa, para usar a Milarepa para las dos cosas, que es que los funerales de Milarepa se realizaron en varios lugares al mismo tiempo y en todos estaba el cadáver y lo cremaron, ¿no? Y el mismo cadáver estaba en distintos lugares y los cremaron en los distintos lugares y era el mismo cadáver. Y porque estuviera en un lugar no dejaba de estar en el otro. Bueno, esa es la sabiduría de la cantidad del Sambhogakaya. Entonces se explica de esa manera, no es un milagro. Es natural si uno tiene acceso al Sambhogakaya. Entonces no es que él hizo un milagro y se fue para allá, sino que se apareció allí con un pocotón de arhats del Hinayana. Y entonces le empezó a dar enseñanzas al rey Indrabodhi de Odiana, y el rey Indrabodhi le dijo, no, mira, eso de que yo renuncie a mi reino, a mi esposa querida y a mis 500 otras consortes, que era lo que tenían los reyes en aquella época, a mi reino, a mis comidas, a mis sedas, a mis camas mullidas, pero por encima de todo, que yo deje de proteger a mi pueblo, de modo que a lo mejor el reino caiga en manos de alguien que lo que quiera es aprovecharse de la gente y ponerse a oprimirla y a explotarla. Yo no estoy dispuesto. Eso no es conmigo. Yo quiero la iluminación, pero no por esa vía.
Yo no voy a dejar mi pueblo, ni tampoco me provoca eso de dejar todas estas cosas a las que estoy acostumbrado. Entonces se dice que el Buda entendió que él era alguien que tenía una capacidad particular y entonces mandó de vuelta amagada los 500 arahats que habían venido con él y se manifestó como Guhyasamaya en unión con su consorte. Pero este no era el Buda en su forma física de monje, que hubiera estado violando sus votos de monje si lo hubiera hecho. Era una manifestación Sambhogakaya de Guhyasamaya, que era una proyección del Buda Shakyamuni. Y entonces el Buda Shakyamuni, como Guhyasamaya, le dio la transmisión al rey Indrabodhi. Entonces, ¿qué significa eso? Que de todas maneras, la transmisión vino del Sambhogakaya, no vino del Nirmanakaya Shakyamuni, o sea que no hay diferencia entre la explicación y la otra. ¿Verdad? En todo caso, el Palayano, vehículo basado en el fruto, viene del Sambhogakaya. Y el vehículo más allá de la causa y efecto viene del Dharmakaya. En otras palabras, el Jetuyano vehículo causal fue enseñado por el Buda en su forma física Nirmanakaya, hablándole a la gente con su forma física, con su lengua física y su paladar físico. Y, en cambio, la vía de el Palayano, vehículo basado en el fruto, se deriva de el Sambhogakaya, que es una forma que no es la física, que ya la entenderemos más adelante, sobre todo en la reunión de pasado mañana, de la manera que la vamos a explicar acá. Y por último, el vehículo más allá de la causa y del efecto proviene del Dharmakaya. Ahora bien, ¿por qué se llama Jetuyano vehículo causal, Palayano vehículo basado en el fruto y por último vehículo más allá de la causa y el efecto? Bueno, fíjense ustedes, en el vehículo de la causa, las causas siempre son distintas de los efectos. Por ejemplo, yo disparo una flecha, ¿verdad? Y con esa flecha mato a alguien. Disparar la flecha es la causa y que el otro muera es otra cosa totalmente distinta de disparar la flecha, que es el efecto. Bueno, eso es causa-efecto. Entonces, por ejemplo, en el Mahayana, ¿qué hago yo para alcanzar la iluminación? Bueno, para alcanzar el Dharmakaya, yo tengo que desarrollar la acumulación de sabiduría. Y para obtener el Rupakaya, que es la indivisibilidad de el Sambhogakaya y el Nirmanakaya, que son los cuerpos con forma, no el sin forma, la mente no tiene forma, ese es el Dharmakaya. El Sambhogakaya y el Nirmanakaya tienen forma. El Nirmanakaya tiene forma y solidez. Y el Sambhogakaya tiene forma pero no tiene solidez. Entonces, el Rupakaya es el resultado de la acumulación de méritos. ¿Qué tiene que ver la acumulación de méritos con el Rupakaya? No se parece en nada. ¿Qué tiene que ver la acumulación de sabiduría con el Dharmakaya? Tampoco se parece, porque la sabiduría de ese tipo no es lo mismo que el Dharmakaya. El Dharmakaya es la gnosis no dual primordial. En cambio, la sabiduría que yo acumulo es una comprensión conceptual aplicando el prajna relativo, la sabiduría discriminante, que discrimina esto de aquello. Entonces, la causa es distinta del efecto. Ahora bien, aquí tenemos un problemita. Si yo utilizo una causa para producir un efecto, entonces el efecto es producido. Producido significa condicionado. Ahí tenemos un problemita. Lo que es condicionado pertenece al samsara. Entonces, en última instancia, eso no es así. Siempre se requiere de un truco que le pone una zancadilla al error para que colapse, y si no, no se va a producir la iluminación. O sea, en última instancia, por eso es que se dice que el vehículo este es tan largo. En el Mahayana tenemos que pasar por, según por ejemplo, el Vajrasadika, el Sutra Cortador de Diamantes, del Prajnaparamita, tenemos que atravesar infinitos kalpas, o tenemos que pasar por 3 kalpas inconmensurables. O sea que no tienen no se pueden medir, son infinitos para poder iluminarnos. Claro, imagínense, por esta vía, una causa que llega a un efecto, solamente se va a dar cuando alguna circunstancia le pone una zancadilla a la causalidad colapsa, y entonces allí sí.
Pero no es que la causalidad lo va a producir. Eso se ve muy claro en el Zen. Siempre hay un truco, el koan, una cuestión que hace que la mente colapse, ¿no? Un ejemplo también, aunque no es del Mahayana, es cuando Tilopa se quita la chancleta y le da el chancletazo a Naropa, ¿verdad? Y ahí es que Naropa tiene la realización del Mahamudra. Con tanto que estaba tratando, en tanto que estaba haciendo, no funcionaba. Es cuando se produce este momento de apertura que está más allá de la causa y del efecto, que de alguna manera se abre algo y se asoma esto. No es que se produjo algo, es que se cayó algo, colapsó algo. Colapsó lo que tapaba la verdadera condición de nosotros. Pero hay una definición del karma que dice que la naturaleza de la causa genera un efecto de la misma naturaleza. Sí. Y ahí no había cómo empatar eso con esta otra interpretación de que la causa es distinta del fruto. Sí. Eso es diferente porque ahí estamos hablando de karma. O sea, estamos hablando de crear, ¿verdad? De hacer actos que van a producir efectos de la misma naturaleza, pero no idénticos. En otras palabras, si yo creo un acto en base a la mala intención, yo voy a obtener sufrimiento. El sufrimiento tiene la condición negativa de la mala intención, pero el sufrimiento no es mala intención, hay una diferencia. Hay una afinidad, pero hay una diferencia. Entonces no es exactamente lo mismo, lo que hay es una afinidad. Y el karma es demostrable. ¿Por qué? Por el detector de mentiras. ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿por qué el detector de mentiras es capaz de detectar cuando yo digo una mentira? No siempre funciona, pero cuando funciona, ¿por qué lo detecta? Porque cuando yo digo una mentira, identificándome con el super yo, o con el ideal del yo, o como quiera que lo llamemos, ¿verdad? La conciencia rechaza al ente que actúa. Y ese rechazo produce ¿cómo se llama esto? Un espasmo, perfecto. Y ese espasmo lo mide la máquina. Ese espasmo es rechazo, entonces crea hábitos para el rechazo. Y del rechazo surge el dolor. Entonces ahí está clarísimo. Siempre que hacemos una mala acción, nuestra conciencia rechaza al que actúa. Y entonces estamos creando, ¿verdad?, una propensión a experimentar dolor. Y por el contrario, cuando la conciencia acepta al que actúa, estamos creando una propensión para experimentar placer. Entonces ahí tenemos la prueba de la ley del karma. El karma en esta vida para otra. Bueno, eso es más complicado, eso no se ve. La gente normalmente no tiene la capacidad de ver que hay un renacimiento y cómo se produce ese renacimiento. Para saber eso sí hay que tener un grado de realización. Pero bueno, si comprobamos que todo el Dharma funciona, entonces podemos también creer eso. Bueno. ¿Por dónde íbamos? Ajá. Bien. Bien. Ok, entonces ahora tenemos en cambio el palayana o vehículo basado en el fruto. ¿En qué consiste esto? Un Mahasiddha Dhyodhyana tiene la vivencia del Rigpa. Yo no habría dicho Rigpa si no hubiera oído que Lama Tenzin usó el término, eso significa que todo el mundo lo conoce. Si no me hubiera atrevido a decirlo, pues entonces hubiera tenido que explicar qué es el Rigpa y bueno, ya eso vendría después, ¿no? Bien. Elías, no sé si te interrumpo un poquito. Ya pasas al vehículo del fruto, ¿verdad? Sí, pero después vamos a explicar todo lo demás. Pues si regresamos al vehículo causal. Sí, ¿no? claro. Porque quedó pendiente algo que es muy importante, al menos dejarlo planteado, que en Mahayana efectivamente hay una tradición que tiene que ver con la visión súbita de la iluminación. Sí. Que es un debate grande entre claro, los claro, y los progresistas. Claro. Pero ahí es que se puede. Sí, no, ahí volvemos, como dicen en Venezuela. Vehículo basado en el fruto. ¿Qué significa que está basado en el fruto? Ok. Un Mahasiddha Dhyodhyana tuvo la vivencia del Rigpa con una visión.
de él mismo como una deidad, ¿verdad? Con una condición de placer total relacionada con algo que le pasó a él espontáneamente, de alguna manera metió los vientos en el canal central, a lo mejor estaba en unión con una consorte, o a lo mejor de alguna manera manipuló las energías, pero no lo hizo conscientemente, sino que le vino con el estado de Rigpa, más allá de la causa y el efecto. Y entonces tuvo esa vivencia de placer total, fuera solo o sea, por tumo, o por una reunión con una consorte, que de todas maneras es otra manera de producir el calor del tumo, viene siendo lo mismo. O sea, para que se dé el placer total tiene que haber calor, si no, no se va a dar el placer total. Porque es lo que hace que se funda la energía masculina, o sea, el calor total es la energía femenina aquí abajo, y si eso no está calentando, no se va a fundir la mantequilla o la esperma de la vela que está aquí arriba, o sea, simbólicamente hablando, y va a empezar a bajar por todos los canales y vamos a empezar a experimentar los grados de placer, evidentemente. Y de la misma manera tuvo la vivencia de la vacuidad. O sea que se manifestaron simultáneamente en él una experiencia de claridad, que es que se vio como una deidad, se experimentó como una deidad, tuvo la visión de él mismo como deidad, esa es la claridad. Tuvo la vivencia de sensación, que fue la vivencia de placer total, y tuvo la vivencia de vacuidad porque era evidente que ese placer era vacío y que esa visión era vacía y que no había ningún yo que pudiera aferrarse a ese placer o a esa visión, sino que todo era vacío. Y esas tres experiencias, que no son más que experiencias, eso es importantísimo en el Dzogchen sobre todo, ninguna de estas experiencias en sí misma significa algo. Son como reflejos en un espejo, en sí mismos no significan nada aunque estén todos tres manifiestos al mismo tiempo. Su importancia radica en que como son reflejos tan poderosos, podemos utilizarlos de la misma manera que el dolor aquel del absceso, ¿verdad? Pero la diferencia es que nadie quiere el dolor del absceso y en cambio esto sí lo queremos. Pero mira, ¿quién tuvo esta experiencia de verse como la deidad vacía y clara? Un Mahasiddha de Odiana. Sí, en cada tantra un Mahasiddha distinto. Por ejemplo, en cada tantra es un Mahasiddha. Por ejemplo, en el Hevajra se supone que fue Maitripa. Cada uno de los tantras es un Mahasiddha. Entonces él tuvo esta visión y tuvo esta vivencia en el estado de Rigpa. Y entonces, ¿qué hizo? Le transmitió el efecto, el resultado, lo transmitió como método para llegar al resultado. O sea, aquello que se le manifestó a él, verme yo como tal deidad, con tales características, manejar las energías de tal manera para tener la vivencia de placer total y hacer las cosas de tal manera para tener la vivencia de vacuidad, transformó todo esto en el método para llegar al estado de Rigpa el alumno. Entonces por eso no es diferente la causa del efecto. La causa y el efecto son lo mismo, lo que se utiliza como causa es el efecto mismo. O mejor dicho, las condiciones que se manifestaron con el efecto en el Mahasiddha originario. Entonces así entendemos por qué es el Palayana distinto del Hetuyana, ¿verdad? Ok. Y entonces el vehículo más allá de la causa y de la relación causa-efecto, fíjense que todavía estamos utilizando elementos que se manifestaron en ese Mahasiddha como causa para producir un efecto. O sea, ya no una causa totalmente distinta del efecto, sino elementos que se manifestaron como parte del efecto en el Mahasiddha originario, los estamos utilizando como causa para producir un efecto. Todavía los tantras de transformación tienen el defecto de la causalidad. Y la causalidad siempre produce lo que es condicionado, lo que es creado, lo que es producido, y eso no es el nirvana. El nirvana es lo no creado, lo no producido, lo no nacido, etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente, el vehículo más allá de la causa y del efecto tiene que ser el más directo, pero también es el más difícil de aplicar, porque a mí me gusta mucho un ejemplo, yo no lo he visto en ninguna parte, pero se me ocurrió un día, que es una pelota muy grande, ¿verdad? Si nosotros tratamos un globo inflado, pero muy muy grande, como es muy grande, yo no puedo morderlo,
Si yo trato de reventarlo mordiéndolo, no lo puedo morder. Si yo pudiera darle un mordisco, en vez de pasar por toda una táctica complicadísima y de años y años trabajando, si yo lograra dar el mordisco en el primer momento, se reventaría el globo y esa sería la iluminación. Pero podría ser que yo pasara la vida entera tratando de morder el globo y no lo lograra morder nunca. O podría ser que la primera vez que trato de morder el globo, primera vez, porque nosotros no sabemos cuáles fueron nuestras vidas pasadas. A lo mejor fuimos grandes practicantes de Dzogchen y no lo sabemos. Entonces, a lo mejor tratamos de morder el globo la primera vez y ¡plac! Están ahí las bendiciones del linaje y están todas las cuestiones, condiciones kármicas necesarias y introducción directa. Eso no es la iluminación definitiva, pero ¡uy! Imagínense, es lo que a lo mejor tendríamos que pasar un retiro de 9 años, 9 meses y 9 días practicando la vida de transformación para al final tener la vivencia de Mahamudra. Y aquí la tenemos en el primer momento. Entonces, pues hemos avanzado, hemos adelantado muchísimo si pudimos lograr esto. Bueno, pero es intangible. Entonces nosotros no podemos decir, yo quiero ser practicante de Dzogchen, yo quiero ser practicante de tantrismo. Nosotros tenemos que aplicar todos los vehículos. Tenemos que estar dispuestos a aplicar cada cosa en cada momento. Si en un momento no funciona el Dzogchen, pues eso es lo mejor porque es lo más directo. Si no nos funciona, pues aplicamos la vía de transformación, de esa manera podemos realizarnos. Si esa vía no nos funciona, aplicamos el Mahayana y a lo mejor no tenemos que esperar 3 evos inconmensurables, porque a lo mejor ya tenemos 3 evos inconmensurables casi completados de vidas pasadas, y a lo mejor con un poquito que practiquemos el Mahayana ya... ¿ah? Faltaba media hora ya para... Sí. Nunca sabemos, ¿no? Ok, entonces todos los vehículos tienen su importancia. Hay gente que tiene una capacidad para el Hinayana y si pasa su vida tratando de practicar el Mahayana sin ir muy lejos, pierde su vida por el proceso de nacimiento humano y no adelantó nada. O sea, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos? Eso lo vamos a ver después un poquito, ¿no? Esto de la abeja, después vamos a hablar de la abeja en la próxima reunión, ¿verdad? Por ahora, nos interesa entonces que entender un poco los principios de esto. El sendero de renuncia tiene todo como característica lo siguiente. Hay estímulos que activan las pasiones. ¿Qué pasa cuando se activan las pasiones? Las pasiones siempre son una actitud de un sujeto hacia un objeto. Eso no me gusta, eso me encanta, ¿verdad? Eso yo no lo quiero ver, me es indiferente, yo no lo quiero, me puede molestar o me puede atraer, yo no quiero eso. Veo para otro lado, ¿verdad? O sea, esas 3 posibilidades con todas sus... Entonces las 5 pasiones, ¿por qué? O las 6, o las 84.000 divididas en 4 series de 21.000, ¿verdad? Porque son variedades de la aceptación, el rechazo y la indiferencia. El orgullo es rechazo. ¿Por qué? Yo rechazo a los demás para ponerme por encima de ellos. Los quiero echar para abajo y estar yo por encima. La envidia o los celos es deseo de tener lo que el otro tiene, es una forma de deseo. Pero si tengo envidia, entonces después le agarro rabia al que le tengo envidia. Entonces cada una produce la otra, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Quieren que les cuente las 84.000? No. Bueno. Las experimentamos nomás. Bien, entonces tenemos que toda pasión le da más fuerza a la dualidad sujeto-objeto, porque hace que la dualidad sujeto-objeto se vuelva muy intensa. ¿Por qué? Porque es una actitud muy intensa del sujeto hacia el objeto. O sea, ¿qué te digo yo? Si yo te veo a ti ahorita y me eres indiferente, pues bueno, te veo y ya está. Hay sujeto-objeto, estamos en el error. Pero si te tengo mucha rabia, entonces le doy una fuerza a la dualidad sujeto-objeto. O sea, toda pasión le da mucha intensidad
y entonces la hace que se mantenga más, que agarre más fuerza. Por lo tanto, en la vida de renuncia, si yo no tengo la capacidad de trabajar con esa pasión, lo que a mí más me conviene es alejarme de los estímulos que activen las pasiones, alejarme de ellos, de modo que no se me activen. Y entonces, no teniendo mucha fuerza la dualidad sujeto-objeto, no habiendo nada que me moleste mucho por la atracción o por el rechazo, yo empiezo a practicar, desarrollo un samadhi. Cuando obtengo un samadhi muy fuerte, si tengo la capacidad de esto y me han dado las instrucciones, puedo ver quién se encuentra en el samadhi, o sea, en el estado de concentración, y de esa manera se puede romper ese samadhi y se manifiesta la luminosidad del Dharmakaya. Bueno, esto sería más bien un poco tipo Dzogchen o tipo Vajrayana. En el Mahayana yo esperaría que los Budas me envíen la luminosidad que rompe ese samadhi, como le pasó a Shakyamuni, ¿verdad? Que él estaba en su samadhi y de repente en la mañana vio el lucero de la mañana y allí se rompió el samadhi, pero no lo vio dualísticamente, se iluminó, tuvo el bodhi. Él no hizo algo para eso, sino que le vino. Bueno. Cuando dice se rompió el samadhi, es el estado de concentración. Sí, o sea, en ese samadhi estaba el primer tipo de avidya, no estaba el segundo ni el tercero, no había el error dualista, no había nada por el estilo, pero no había la patencia de nuestra verdadera condición. Y esa patencia se produjo y por lo tanto se disolvió el primer tipo de avidya cuando él vio el lucero de la mañana, pero no dualísticamente, no un sujeto que está viendo un objeto. Allí fue la iluminación. Entonces fijémonos, esto es muy importante, porque quiere decir que hay muchos estados en los cuales no hay dualidad sujeto-objeto y no son la iluminación. Jinme Limpa, el famoso maestro de Dzogchen, uno de los más grandes del último milenio, dijo que en nuestra época mucha gente iba a confundir el estado de Kunji, ese estado en que estaba el Buda antes de la iluminación, con el Dharmakaya. Eso es grave. Si uno lo confunde, se queda en ese estado y según la enseñanza de Dzogchen eso equivale a cortarse la cabeza. ¿Por qué? Porque perdemos el proceso de nacimiento humano en ese estado y morimos en ese estado y después renacemos como cualquier cosa. Y la pobre tortuga. O como uno de los dioses sin forma, tal vez. Sí, seguramente. O sea, seguramente que vamos a renacer. Seguro, como uno de los dioses sin forma. Y vamos a pasar un periodo enormemente largo ahí perdido. Pero después de eso, cuando estamos en los dioses sin forma, nos desacostumbramos al sufrimiento. Y cuando caemos de ahí, el sufrimiento nos produce tanta aversión que rechazamos con todo el alma a los infiernos. Entonces, no conviene, ¿verdad? Es importantísimo distinguir Kunji de Dharmakaya. Jamás confundir el uno con el otro. Bien. Bien, entonces en el sendero de renuncia, esa es la vía. Entonces allí hay dos vías. Bueno, el Hinayana y el Mahayana. Vamos con el Hinayana, que es el sendero de renuncia propiamente dicho. En el Hinayana tenemos dos vehículos, Shravakayana y Pratyekabudayana. En el Shravakayana, la única manera como yo puedo volverme un arhat es si yo de alguna manera quito eso, ¿verdad? No, arriba más arriba en el botón rojo, ese ahí. ¿Aquí? Ahí está, sí, ahí. No hay mujeres allí, o a lo mejor es de puras mujeres, entonces por lo general pasa que empiezan a haber relaciones homosexuales entre los hombres, porque la mayor parte tiene que canalizar la sexualidad de alguna manera. Eso es muy común. Yo sé que eso suena raro, pero eso es súper común. O sea, yo he hablado con tantos maestros tibetanos que me han echado esas historias, que eso es en los monasterios tibetanos. Cada vez que llega un muchachito, lo agarran y es muy común y lo violan. No es una ley universal, pero es una cosa bastante común, ¿no? Entonces hay que estar muy vigilante en esto. Pero muchas veces si el que ponen a vigilar puede ser justo el que lo hace. O sea que siempre hay el peligro, pues de alguna manera, que esto suceda. Entonces, de alguna manera, todas las mismas cosas que están en el mundo normal se reproducen en el monasterio. Entonces,
La otra posibilidad es la del Pratyeka-Buda, el Buda solitario, el realizado solitario. Entonces este se va a la selva, pero también en la selva hay muchas incomodidades. De repente hay cantidad de mosquitos que me están picando, cómo consigo la comida. Allá en la India a lo mejor yo iba a buscar, a pedir limosna y me daban, pero aquí ¿quién me va a dar limosna? Además, ¿dónde consigo yo un sitio solo hoy en día? O sea, ¿verdad? Tampoco es nada fácil. Bien, entonces la cosa es bien difícil por ese lado también. Es un sendero muy lento, ¿no? Tener que producir ese samadhi a la larga. Es una vía bastante... Además la renuncia se puede confundir rapidísimo con la represión. Claro, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces la segunda vía es el Mahayana. El Mahayana es parte de la vía de la renuncia, pero está más basado en los antídotos. O sea, el ideal en el Mahayana no es meterse a monje. El ideal en el Mahayana es, por ejemplo, el famoso Vimalakirti Nirdesha Sutra. Vimalakirti era un amo de casa, por así, no me viene, householder en inglés. O sea, yo le hice sutra en inglés. Un señor de, o sea, un patrono de casa, pues, con todas las cuestiones de un individuo normal. Y todos los bodhisattvas no son monjes, ni Manjushri, ni Avalokiteshvara, ni Vajrapani, ni ninguno de los innumerables bodhisattvas son monjes. Entonces lo propio del Mahayana no es ser monje. Ahora bien, entonces por eso es la vía de los antídotos. Entonces, ¿qué hago yo allí? Si a mí, por ejemplo, me atrae una mujer que no es legítima según el mismo Mahayana, porque la mujer legítima tiene que ser mi esposa y además hay una serie de condiciones. No puede ser luna llena, no puede ser frente a un templo, no puede ser frente al maestro, no puede ser, o sea, hay una cantidad de, bueno, eso de frente al maestro sería una ocurrencia bien extraña, a menos que fuera, bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Entonces yo agarro y me imagino a esa mujer de la siguiente manera. Entonces yo la veo y me imagino los pulmones con un pocotón de mucosidades y la tráquea con un pocotón de mucosidades, ¿verdad? Toda la sangre por acá, un poco de vómitos, o sea, jugos gástricos en el estómago, un poco de excrementos en los intestinos, huesos, músculos sanguinolientos, bueno, así sucesivamente, cerebro, vísceras, de inmediato se me pasa, ¿verdad? Bien. Entonces, sin embargo, también esto es una cosa, o sea, un antídoto, pero este antídoto hace que se me pase la pasión por este momento, pero la propensión sigue estando allí por igual y va a volver a pasar. O sea que esto no representa una solución. Bueno, el Mahayana, como dijimos entonces, es una vía muy larga, los famosos 3 evos inconmensurables. Claro, existe también, como aparece allí, el Mahayana instantáneo.